En el día de hoy vamos a entrevistar a la periodista, editora de sucesos y escritora Beatriz Osa. Ella empezó periodista en Cadena Ser, después por Revista Cero, también estuvo en Telecinco y, si no me equivoco, desde el año 2006 llevas Sí, trabajando en La Sexta. Muy buenas sí, sí. tardes, Bea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Axel. Un repaso perfecto, ¿eh? No te equivocas. Hice algunos pinitos antes de estrenarme en la SER, por aquello de cuando uno sale de la carrera y demás. Pero sí, sí, esta última gran etapa larga, desde 2006 hasta ahora, en La Sexta, en distintos tramos, en informativos y ya en los últimos 11 años, Más vale tarde, en el programa de las tardes de La Sexta, especializada en sucesos, como bien decías. Uh-huh. Y bueno, lo último que nombré fue como que también eras escritora, que es un poco de lo que, claro, vamos a hablar aquí en nuestro canal, que trata de sucesos, de crímenes. Tú eres escritora de un libro sobre el caso Pioz. Bueno, lo de escritora a mí me suena, es verdad que como tal he escrito un libro, pero son palabras mayores ser escritora. Yo soy como muy respetuosa con periodistas, es verdad que ejerzo a todas las horas prácticamente ya desde hace muchos años de mi vida, pero escritora con mucho respeto, ¿eh? O sea, yo al final he hecho como una crónica de sucesos empaquetada en más páginas de lo habitual y he intentado hacer pues es un texto en el que realmente al final hay cierta parte de relato más literario, pero por así decirlo, sigo ejerciendo de periodista en este libro más que de escritora. Pero sí, sí, Olor a Muerte es mi primer hasta ahora y único libro y bueno, me encantaría que hubiese más, pero bueno, sí, sí, es el que tengo ahora mismo. ¿Y cómo, o sea, cómo se te dio por escribir ese libro o sobre ese caso? Pues esto fue porque hay una editorial que es al revés, que tiene una colección que se llama Sin Ficción. Mi libro es el quinto, pero hay 4 previos que ya pues, versaban sobre distintos casos, el de la Guardia Urbana, el del pederasta de Ciudad Lineal. Y bueno, pues en esta trayectoria a mí digamos que llaman a mi puerta y me dicen, bueno, Bea, ¿te apetece? Hemos visto que a lo mejor este es un perfil en el que tú te puedes encontrar literariamente a gusto así para arrancar, ¿te apetece estrenarte también? ¿Y con qué caso? Confieso que yo propuse otro, que era también, digamos, paralelo a este, para ver con cuál nos quedábamos, que era el crimen de Morate, el doble crimen de Cuenca, en el que asesinaron a 2 jóvenes, a Marina Okarinska y a Laura del Hoyo. Y bueno, ese crimen atroz en el que en realidad Laura fue porque era amiga de Marina, a la que su expareja la asesinó, y en esa oleada criminal acabó también con la vida de Laura. Y este crimen, pues estuvimos ayudando y finalmente me dijeron, pero hay otro que seguramente vea que lo tienes muy controlado, que... Y era este, el crimen de Pioz, porque yo había estado además cubriendo hasta el juicio. Morate también, pero es que es muy mediático Pioz, tiene muchos elementos por la magnitud del crimen, por la relación, el vínculo que tienen víctimas y asesino y por la trascendencia también de esa operación policial que terminó aterrizando en Brasil. Entonces, digamos que tenía muchos elementos y un crimen en el que en un momento dado, que no quiero destriparlo todo para el que no conozca bien la historia, pero que en un momento dado se produce de una manera que no se había producido hasta la fecha, que es que se narra por WhatsApp. Tenía muchos elementos, por así decirlo, que podían resultar también interesantes al lector. La verdad es que, o sea, el caso de Pioz es tremendo. Yo sí que había escuchado de él porque es como muy mediático y salió mucho en la tele en la época y demás, pero yo nunca me había metido al caso hasta ahora, que es esta entrevista, y creo que eso también se va a notar como en la entrevista, gente que no conociera este caso, que nos introduzcamos un poco en él, ¿no? ¿Podías Uh-huh. como iniciar con un poco la sinopsis del libro? O sea, para empezar, como con la primera parte. La primera página de lo que sería donde sitúa el lector en ese primer capítulo, por ejemplo, ¿te parece? ¿Te cuadra o por Sí, dónde? o sea, con Sí. la parte del olor y demás. Puede ser. El porqué incluso de cómo el título del libro, bien dices que es el olor, ese olor a muerte en Pioz,
cuando nos planteamos, ¿no? Ya una vez terminado, por dónde titularlo, un elemento que queríamos desde la editorial se planteaba que tenía que aparecer Piot, ¿no? En la portada para ubicar al que no le sonase a lo mejor por otro elemento, y como que es verdad que a mí me ha pasado casi como que en el imaginario colectivo la gente escucha Piot y hay un momento que enseguida empiezan a venirle recuerdos y enseguida piensan en un asesino brasileño y una familia en un chalet. Bueno, como que se encadenan con esta palabra, con la ubicación del lugar donde ocurre el crimen. Entonces, ese era un elemento que tenía que estar presente en el título, y luego la novela yo arrancaba hablando de ese olor, que es el olor del que me hablan los investigadores, los vecinos también lo relatan en la instrucción, es lo que lleva la primera noche, un mes después de cometer Patrick Nogueira el crimen, un mes después de asesinar a sus tíos y a sus primos de 3 y 1 años, que tenían los niños pequeños, de asesinarlos. En agosto de 2016, él deja los cuerpos en unas bolsas y las deja en ese chalet de Piot donde comete el crimen. Piot, Guadalajara. Pues bien, un mes después, estamos hablando de ese agosto, septiembre, 17 de septiembre, llevan los cuerpos en bolsas de basura pudriéndose durante un mes y el olor es nauseabundo. Y eso es lo que implica que al final los vecinos llamen diciendo: huele muy mal, algo pasa en el entorno de este chalet. Y es lo que recuerdan los investigadores, y con este elemento empieza el primer capítulo, que se titula Sauces 594, que es la calle en la que se localiza el chalet donde se produce el crimen. El olor a muerte es imborrable y caprichoso, no el de las primeras horas, cuando el latido y la respiración acaban de extinguirse, sino el que lo embarga todo a medida que avanza la descomposición. Para el olfato experto es inconfundible, basta con que una brisa de azufre roce la memoria para que el resto de los sentidos se pongan también en alerta al reconocerlo. Intenso, penetrante, dulce y fétido a la vez. Quien lo ha olido sabe que volverá a olerlo, aunque nada a su alrededor se esté pudriendo y sin que la combinación de putrescina y cadaverina flote siquiera en el aire. Es una huella química única que, en cambio, el olfato profano tardaría días o incluso semanas en poder identificar. En Piot transcurrió exactamente un mes hasta que los vecinos de la urbanización La Arboleda hallaron una explicación al porqué de ese hedor insoportable que se había instalado en sus casas y que todavía algunos hoy recuerdan al paso del 594 de la calle Sauces. Entonces, en los albores del crimen, solo acertaban a relacionarlo con el agua estancada en la piscina y con el visible abandono de la vivienda. Y hasta aquí podemos leer. Bueno, seguramente también mucha gente que esté viendo este estreno tendrá el libro o lo habrá leído o quiera leerlo también. Y ese título del libro, que es como el olor a... O sea... El olor a muerte en Piot. Sí. Es como que achaca a esta primera entrada al caso, ¿no? Un vecino alertando del terrible olor al lado de su casa, que de verdad tiene que ser horrible eso, ¿no? Claro, o sea, hay esta parte y el hecho de que, como te comentaba, cuando llega todo el resto de investigadores, incluso cuando tiempo después vuelven a esa entrada durante la reconstrucción ya con el asesino, hay una imagen de esa reconstrucción en la que están todos con mascarilla en la vivienda, porque pese a que han estado ventilando, ya una vez sacados los cadáveres de ese chalet, pese a la ventilación todavía huele, porque estuvieron ahí durante un mes y eso precisamente es lo que también, como te decía, alerta a los vecinos, y cuando busca ese vigilante que va casi guiándose por el olfato, cuando le dicen algo huele mal, no sé qué, pasa por la piscina, no es ahí, entra de noche, y ya llega un momento en el que se asoma por una rendija que está abierta de una ventana del salón. Y ahí con la linterna, con el haz de luz de la linterna, ilumina una zona del salón donde en el suelo ya se ve que hay algún líquido y hay muchas moscas encima. Inmediatamente sabe que algo normal ahí no está pasando. Y eso es precisamente ese olor el que le guía hasta ahí, pero a partir de ahí todo lo demás es atrocidad. Bueno, estábamos justo en la parte donde ese vecino alerta, ese mal olor y tal.
¿quiénes eran las personas o, bueno, de esos cuerpos? O sea, ¿cuál era la identidad de esos cadáveres? Pues las víctimas en un primer momento saben que en esta vivienda cuando llegan viven Marcos y Yanaina, viven matrimonio con sus 2 hijos de 3 y 1 año y saben que son brasileños, que llevan muy poquito en el chalet y tampoco tenían, realmente los que vivían allí no tenían muchas más referencias porque ya tampoco que ni siquiera además es una urbanización a las afueras de Pioz, no tenían un relato en el que, bueno, pues el trato diario, más allá del vigilante, que sí que con Marcos había hablado alguna vez más, pues no tenía muchas referencias que decirle así de entrada a los investigadores. Incluso una de las personas a las que se le toma declaración precisamente por la cercanía de ese alquiler de la vivienda es al propio agente inmobiliario, porque en otro momento dado, si llevas más tiempo, pues no te remites a la persona que te alquiló la casa, pero fue uno de los primeros y en esos primeros instantes, pues parte de la información que van recabando de ellos es que si cómo había funcionado el pago del alquiler, que si habían tenido algún retraso, que si se le veía que él siempre pues iba andando hasta el supermercado en vez de coger, alguna vez cogía un taxi, pero poco. Entonces el relato también que va llegando, bueno, es un poco confuso, incluso respecto a lo que se encuentran en el chalet, porque un crimen de tal magnitud en el que hay 2 adultos que están en esas bolsas pero están descuartizados, están por la mitad, y luego otras 2 bolsas en las que están los cuerpos de 2 bebés, pues y por la nacionalidad, digamos que con cierto prejuicio en un primer momento dado, pero bueno, vienes así, que viven en una zona alejada, que no tenía mayores referencias, pues piensan que, bueno, al ser brasileños quizás ha habido un ajuste de cuentas por la atrocidad, por la magnitud del crimen, o vinculado al narcotráfico. Bueno, digamos que eso que sobrevuela en las primeras horas, por así decirlo, la lectura que se puede hacer en un primer momento de lo que se encuentran, no tarda mucho tiempo en cambiar, porque los investigadores hacen una reconstrucción muy rápida del perfil de las víctimas y les resulta raro realmente el hecho de vincularles a una deuda porque ven que él tenía un trabajo, les resulta raro vincularles al narcotráfico porque no le ven ningún vínculo a la familia con eso y empiezan a sospechar que hay otras cosas detrás. Claro, yo tenía aquí apuntado sobre el tema del ajuste de cuentas, que era como en un principio una de las primeras líneas de investigación que se tiró. Tenía apuntado que un delegado del gobierno subrayó que a su juicio que un ajuste de cuentas, bueno, después de haber citado eso, que de esa categoría que no era nada común. Bueno, incluso los expertos en el sicariato venían a decir lo mismo. Una de las cosas como ese límite, por así decirlo, que en un primer momento podría ser osado decir, bueno, pues esta, pues es como decía, ¿no? Esa magnitud, pues han llegado incluso a asesinar a los niños, pero expertos en sicariato decían que precisamente una línea roja, sorprende, del sicariato es los menores de edad, que tienen líneas rojas, oye, cuando cometen crímenes estos señores. Entonces, que hasta ahí era cuando empezaban a buscar ya encontrar cosas que no encajaban tanto con el crimen que tenían ante sí. Y entonces es cuando empiezan a buscar otras pistas, otros vínculos con el autor o autores, porque obviamente tampoco descartaban que hubiesen sido varias personas. Y ahí lo que empiezan a hacer es, como siempre se hace, ¿no? En este caso, es el círculo más cercano a las víctimas. Teniendo en cuenta que son brasileños y que llevan unos años aquí en España, tienen que reconstruir que no es tan fácil como decir, bueno, es que es fulanito, hemos encontrado su DNI, en este caso sus pasaportes, y claro, nos vamos que viven en tal pueblo, en esta calle, y toda su familia es una de Cuenca y otro de Albacete, ¿no? No era el caso. Entonces, era un círculo mucho más reducido, y en ese círculo reducido es verdad que no encontraban tampoco ningún elemento que fuese tan potente como para decir, pues es que tenemos claro quién es el asesino, hasta que se cuela lo que vendría a ser ese quinto elemento, que es Patrick Nogueira, esa persona que no sabían que había tenido este trato directo con ellos y que les extrañaba que no estuviese dando señales de vida. Claro, este caso también se conoce más
por lo que es la figura de Patrick Nogueira. O sea, hay mucha gente que conoce a Patrick Nogueira más incluso que lo que es el crimen de Pioz. O sea, ¿a qué se debe esto o por qué tú piensas que es tan como reconocido mediáticamente este personaje o este asesino? Bueno, estaba pensando cómo definirle porque en el fondo no hay una parte que uno a veces dice es un asesino que tiene cierto carisma, ¿no? O sea, a ver, es un asesino que tiene varios elementos que lo hacen, que lo diferencian de otros. Es uno, el hecho de haber sido capaz de asesinar a sus familiares y entre ellos a sus primos pequeños, ¿no? Con esa frialdad. Otro que es no es un delincuente común. Es decir, no es alguien que dices, bueno, pertenecía, eso, precisamente él mismo pertenecía a una banda, era pandillero, o se dedicaba al narcotráfico, estaba metido en líos. No, encima era de familia bien y tenía unos objetivos también en la vida, era universitario, quería ser futbolista. Y luego, aparte, ya en la parte que es puramente delincuencial, en su perfil criminológico, sí que hay unos elementos que se van descubriendo con el caso y con Claro. el análisis del caso, que nos los encontramos además en algunos concretos en el juicio, que lo hacen también distinto, que es esa parte que ya trataremos, ¿no? Sobre cómo era el cerebro de Patrick, y ese elemento novedoso en España. En un juzgado en España nunca se ha visto un caso analizado de esta manera. Y luego súmale por último, Axel, esta condena, que es la mayor que hay en la fecha en España, que son, no adelanto nada, no hago spoiler, o sea, son 3 condenas de prisión permanente revisable, que sigue siendo la mayor que hay ahora mismo puesta, y con un preso que encima además es eso, no es un preso, por así decirlo, nacional, ¿no? Sino que es un preso extranjero cumpliendo una condena aquí en España. Claro. Entonces tiene muchos elementos que hacen recordar a Patrick, su presencia en el juicio, su presencia también en esas imágenes, que quizás alguno de los que estén ahora siguiendo también esta historia con nosotros recuerden de la reconstrucción, y si no, recomiendo de verdad que esa imagen, que está accesible en internet, se busque porque es muy impactante, de Patrick Nogueira en la reconstrucción del chalet de Pioz, que es imagen con la Guardia Civil, con el instructor, con el juez instructor del caso, con fiscales y abogados, y esa imagen se produce 2 meses y poco después de cometer los crímenes. Y es realmente impactante, por su actitud, por cómo se ve la vivienda, porque ya ha pasado en ese momento científica, entonces tiene la imagen bueno, ellos, los polvitos que utilizan de científica, ¿no? Para revelar lo que hay debajo de lo que han querido tapar, es decir, él intentó tapar con lejía, pasar cosas, y ellos le echan esos, llamamos polvitos mágicos, en realidad son polvos científicos, ¿no? Para que son reveladores, como cuando haces como la fotografía, ¿no? Son reveladores de lo que hay debajo, que químicamente te muestran que sí, que debajo había rastros de sangre. Bien, pues esa imagen de la reconstrucción y de ver a ese Patrick Nogueira, que tiene 19 años y está en el lugar del crimen, en el lugar que ha asesinado a sus tíos y a sus primos, y su cara todo el tiempo de no recuerdo, no recuerdo, no recuerdo, que contrasta bastante con ese chat que tuvo con un amigo, del que también hablaremos. Pues bueno, son muchos elementos que van y vienen en la imagen, que al final compone todo ese perfil de Patrick Nogueira. Y de por qué, como decías, tenemos más presente al criminal en sí, al asesino en sí, que al crimen que comete. Ok. Vale, vamos a volver ahora a lo que es la teoría o la hipótesis que antes estabas comentando. Desde un inicio, que los investigadores pensaron que se trataba de personas conocidas por la familia. Ahí se dieron cuenta los investigadores que ni las puertas ni las ventanas del chalet de la calle Los Sauces que no estaban forzadas. De modo que la familia, o los investigadores pensaban que la familia era muy posible que conociera a sus verdugos o a su verdugo. Claro, y ahí nos vamos a ese 16 de agosto en el que Patrick Nogueira coge unas pizzas, se sube a un autobús y se va hasta la vivienda. Y a ese momento en el que quien abre la puerta es su tía, confiando en que, claro, la persona que tiene ante sí,
inesperado por completo, porque supuestamente no sabían de él desde hacía semanas, es Patrick. Y entonces, ¿cómo no le va a abrir la puerta a su sobrino? Y a partir de ahí, pues es la entrada de él en la casa y tú me cortas si quieres o no, que me adentre ya directamente en toda esa oleada criminal que se desata en cuestión de segundos, porque además él lo cuenta, esa parte sí, con una secuencia aterradora. Porque es... O sea, él cuenta, en la reconstrucción que él hace, que tú me comentabas, él cuenta todo lo que pasa con lujo de detalles y eso está subido y... En la reconstrucción se le puede observar, como es una reconstrucción como tal, él va con una imagen, con una cámara de GoPro, ¿no? Y entonces se va grabando, digamos, la mirada del asesino mientras recorre la entrada de la vivienda, pero también hay un agente grabando desde fuera todo. Esa imagen, eso es una prueba pericial para el caso, ¿no? Para verle a él, pero en un momento dado también se difunde a los medios y por eso tenemos acceso a ella y es pública. En esa reconstrucción, él ya había, vamos así por partes, ¿no? Pero él comete los crímenes, está un tiempo en España, está esperando a ver qué pasa, si los encuentran los cadáveres o no. Él va pensando sus coartadas y a la que ve que la Guardia Civil ya está descartando a los sicarios y que está pensando en otras cosas, dice, me tengo que ir de aquí. Papá, ayúdame. Su papá, que sabe que han matado en España a Marcos y a Yanaina, a sus familiares y a los niños pequeños, dice, a ver si mi hijo va a estar en peligro. Claro, no saben que están metiendo en casa al asesino de vuelta, ¿no? Entonces dice, no, claro, hijo, vuélvete para Brasil ya, no vayas a estar allí, a saber si tú vas a ser otra víctima, como andes por allí. Y entonces él se vuelve a Brasil. En Brasil el tiempo transcurre de una forma paralela en la que pasan una serie de cosas mientras la Guardia Civil aquí está investigando también de manera express el crimen y entonces está llegando a ese punto en el que se están encontrando con esa persona que había compartido vivienda con Marcos y Yanaina en otra casa anterior y con los niños y que dicen, pero ¿y por qué esta persona que está viendo ya que en todos los medios de comunicación hablan de este horrible crimen no sale a la luz? ¿Por qué no viene al cuartel? ¿Por qué no se persona en una sea y diga, estoy aquí, yo estoy bien, vivía con ellos? Qué raro. Entonces en ese momento se convierte en un sospechoso claro. Se cruzan este mundo paralelo de uno y otro y finalmente cuando la Guardia Civil tiene clarísimo ya que tienen que ir a por Patrick, claro, saben que en cuestión de horas se les escapa. Cuando ya dicen vamos a por él, Patrick se está montando a un avión. Es todo como muy rápido, es una investigación, todo ocurre muy express en esa parte y entonces es ese tiempo en el que él ha estado a la espera, finalmente encuentran los cadáveres y todo se acelera. Y cuando ya ve que pueden acercarse los agentes, dice, me voy. Y en ese tiempecito, en ese momento en el que los investigadores van a por él, están viendo ya como Patrick está cogiendo un avión y se está yendo a Brasil. Pero ya en ese momento los investigadores ya tenían como principal sospechoso a Es Patrick. muy rápida, es una investigación muy rápida, porque ya te digo que el círculo que tienen que acotar al final es muy reducido, el círculo de amigos, porque no tienen más familia aquí en España, entonces el círculo de Marcos, de Yanaina y obviamente de esos niños tan pequeñitos es muy reducido. Y enseguida descubren que hay esa persona que les parece extraño, que les hace sospechar. Hay otro elemento que tardan de todas formas, que llega después, en la confirmación. Pero yo he comentado antes que había unas bolsas de basura, ¿no? Donde meten los cuerpos, Claro. pues lo primero que descubren es que en esas bolsas de basura el que se molestó en limpiarlo todo era todo muy aseadito en esa casa después de cometer y de proceder a descuartizar a dos de las víctimas, se había dejado su ADN en las bolsas de basura. Es una prueba crucial. Esa fue la prueba clave del Una caso, prueba ¿no? clave, sí. Para decir, no hay duda, Patrick, de que vas a tener que pagar por esto y que en algún momento tendrás que reconocerlo. Cuando consiguen finalmente, Brasil no extradita a los suyos, ¿vale? Entonces esto supone un elemento de alta diplomacia, no es como dices, bueno, pues ya está, Francia te le dices, oye, tienes a un criminal y dice, pues que paguen. Y entonces ahí va, en un avión para allá. No, Brasil no coopera con estas cosas. Tiene que ser la alta diplomacia de intentar mediar, como hizo en este caso la Guardia Civil, con la familia para que finalmente fuesen conscientes de que es que realmente ellos tenían al asesino en casa.
y que de alguna manera pagaría, y que si no pagaba en España pagaría en Brasil, porque había cometido un crimen encima allí sí de 4 compatriotas, aunque lo hubiese cometido en España. Entonces, cuando esto se demostrase y tuviese que pagar por el crimen en un país o en otro, a lo mejor les compensaba que el crimen lo cumpliese, la condena, perdón, en una cárcel española en lugar de en una cárcel brasileña, porque no sé si aquí los presentes que nos escuchan se han dado alguna vez una vuelta por imágenes de las cárceles brasileñas, pero no es un sitio gustoso de transitar. Entre ellos también son bastante justicieros, entre comillas. Y el Y, caso es que, o sea, y claro, cuando viene aquí, que volví a ese punto, ¿no? Cuando viene aquí Patrick voy a contar el crimen, él ya viene reconociendo que ha asesinado, ¿no? Entonces tú me preguntabas, ¿lo cuenta todo en la reconstrucción? No. Él asume y hasta donde él puede decir, yo sé que maté a mi tía, sí. Yo sé que los niños vivían y luego ya no vivían, pero no recuerdo cómo lo hice. Yo sé que estaba con mi tía y estaba fregando los platos y me acerqué a ella y, y le hice así, pero entonces ya yo la recuerdo muerta en el suelo. Y lo de descuartizarla no lo recuerdo. Y lo de meterlas en bolsas tampoco. Y lo de... Hubo un momento que ya me fui a dormir y ya está. Entonces, son demasiadas lagunas en toda una secuencia criminal en la que, claro, al final lo que no cuenta es ese detalle de cómo comete el crimen, porque lo que intenta alegar es que ha sufrido cierta enajenación, cierto estado de descontrol que le ha llevado a cometer los crímenes sin tener una sensación totalmente presencial de que los está cometiendo. El problema es que también hay otra prueba que se suma después, que es que se lo cuenta todo a un amigo. claro, Eso está en un chat. que eso es lo más, por así decirlo, peliculero del caso, que suena casi a película que después veremos también. Mezclando un poco con tu libro sobre Piot, o sea, tenemos a la persona que hizo el libro del caso de Piot, sobre el tema de que estabas contando, de la reconstrucción de este asesinato tan macabro y demás. Y que aparte que los restos estaban esparcidos en 5 bolsas o 6 Seis bolsas de bolsas, sí. Los basura. adultos en sendas, o sea, en 2 cada uno, y los niños una bolsa. Son bolsas grandes de jardín. Y estaban como alineados también, ¿no? En lo que es la casa o el piso. No, estaban metidos en doble y triple bolsa, o sea, porque en realidad eh, hay una parte que precisamente él intentaba condensar el estado en el que hay alguna teoría que apunta que en realidad quería volver a esa casa y llevarse los cuerpos, entonces lo que intentaba era que Claro. estuviese encapsulados en esas bolsas con varias capas de plástico, pero él los apila. Él apila los cuerpos en una esquina del salón. Y, y bueno, en la imagen que citó de la reconstrucción, hay un momento que si uno va despacito, hay un momento que la cámara, obviamente ya no está en las bolsas cuando hace la reconstrucción, porque tened en cuenta Claro. que se produce cuando en este impasse en el que os he hecho todo el relato de va a Brasil, vuelve, obviamente los investigadores ya se llevaron... ¿Y cuánto tarda, cuánto tiempo está desde Brasil hasta que vuelve? Como otro mes. O sea, él comete el crimen el 17 o sea, la noche, o sea, del 16 al 17 de agosto. Se va en torno a... Los cuerpos se encuentran el 17, un mes después, en Piot, igual otra noche, del 16 al 17, y él vuelve el 20 de octubre. La reconstrucción es un poquito después, pues ese tiempo en el que obviamente ya se ha hecho la autopsia y como comentaba también, o sea, sí que todavía se percibe en el ambiente ese olor, pues que estuvieron científica y estuvieron con todas las ventanas abiertas, pero no deja de ser una casa en la que no está todo limpio y que hubo que llevar a expertos en desinfección para, así lo contaba el casero, o sea, tuvo que destinar dinero a limpiar bien esa casa y que no quedase en el rastro, porque entre otras cosas la vivienda la ha vuelto a alquilar. Entonces, bueno, Ostras. pues sí.
O sea, lo que te quería preguntar, o con esta introducción que te hice, es si tú, escribiendo el libro, tuviste, por ejemplo, pesadillas escribiéndolo, o no te dio como esa impresión de lo que estaba relatando, o sea, algo, un crimen tan macabro como lo es este caso. Pues mira, es que, o sea, el hecho de que yo haya contado el caso casi en tiempo real, en el sentido de que cuando saltó la noticia, pues fue una de las noticias que tuve que cubrir. Cuando fue el juicio, tuve que estar en ese juicio sentada en esa sala donde estaban juzgando a Patrick Nogueira, a unos metros de él. En realidad, para mí hay una parte que no era como me enfrento a esto por primera vez. O sea, yo había leído ya también elementos, no todo con ese detalle con el que te sientas a leer un sumario para escribir un libro, pero obviamente sí que había manejado ya gran parte de la información. Lo más impactante que sí que puedo decir, o sea, a mí todavía a día de hoy me sigue impactando leer el chat, lo que se escribió Patrick con su amigo. Y mira que tengo, en el libro en concreto, tengo un capítulo que va de eso. O sea, tuve que ver por cómo lo enfocaba, cortar, pegar y reestructurar. Y obviamente está, por así decirlo, bastante manejado. No es algo que digas, es que, oye, es que no, lo he leído una vez y ya. No, no, lo he leído muchas veces. En la sala de la Audiencia de Guadalajara se leyó también en voz alta porque lo leyó el secretario judicial. No sé, o sea, con profusión podría decir, o sea, me sigue impactando eso, y conocer más detalles también que se han ido descubriendo de ese chat, porque hay parte de esa investigación que se trasladó, pero no al completo, de Brasil a España, porque el chat lo descubren allí. Las Claro. fotos que hay en el chat, que son impresionantes, y que por respeto a los familiares, pues yo hice un relato somero en el libro, pero solamente publiqué una foto, que fue una foto en primicia de cómo estaba, que se la hizo Patrick en el momento del crimen para mandárselo a su amigo Marvin, que estaba en Brasil. Y bueno, o sea, ya luego sé que Axel me has dicho, ¿no?, que entraremos un poco más detalle en ese chat, pero a mí es de lo que más me sigue impactando. Y luego también las entrevistas, cuando investigué, o sea, cuando realicé el libro, entrevisté a los investigadores de la Guardia Civil, pero también a los forenses y psiquiatras que estuvieron con Patrick, aparte de a un familiar concreto que le ha marcado todo el caso, obviamente, que es a Wolfram, que es el tío de Patrick Nogueira, que estuvo aquí en España siguiéndolo todo de cerca. Bueno, pues entre esos forenses está el que hizo la autopsia. Está el que es el mismo que cuando el vigilante de seguridad entra en esa vivienda para comprobar lo que le dicen los vecinos y ve que hay algo ahí extraño en esa casa, y ve que hay unas bolsas y que hay moscas en el suelo, y llaman inmediatamente a la Guardia Civil. Esta llamada se convierte en una llamada que termina de guardia, llamando a un forense para que se persone en esa vivienda y compruebe si lo que hay en esas bolsas son restos de animales o restos de qué. Y es ese Óscar Ortigueira, ese forense, el que cuando yo le entrevisté me relata ese momento en el que él tuvo que abrir, rasgar una de esas bolsas y comprobar lo que había dentro y decretar que era un humano, y que realizó la autopsia y abrió una de esas bolsas y vio que había una niña pequeñita, que era exactamente igual que su niña, de 3 años. Y vio otra bolsa en la que había un pequeño con su pañal. Y esa imagen que solamente la puedes construir si te la cuenta casi llorando la gente que ha vivido ese crimen, a mí todavía me impacta casi más que, de verdad lo digo, o sea, que más que el hecho de sentarme a escribir yo el libro. La gente con la que pude hablar sobre su trato directo con el caso y sobre su trato directo con el asesino. Claro, la verdad es que esa parte y esas entrevistas tiene que ser súper impactante, la verdad. Como escucharlo relatado de Sí, esa parte. sí, sí, sí. Eh, o sea, en la línea de investigación, yendo un poco al caso, los móviles y demás, hubo como una segunda línea de investigación, por así decirlo, que era el posible móvil pasional. Que al parecer la investigación cambió un poco y pensaron que el asesino pudiera ser el sobrino Patrick Nogueira, y pensaron que el móvil podría haber sido pasional, ¿no? Uh-huh.
Sí, es una, igual que te decía antes que en ese primer momento, ¿no? Tienen esa línea del sicariato o del ajuste de cuentas. Cuando hablan con el círculo cercano de Marcos, ellos le relatan que Marcos trabajaba en un asador, ¿no? En Madrid, en un centro comercial de Madrid. Les comentan que últimamente, ¿no? El tiempo, pues estamos hablando de esos primavera-verano de 2016, Marcos ya entonces vivía Patrick con ellos. Patrick se había mudado, lo contaban los compañeros de trabajo, sabían que es que el sobrino de Marcos había dejado Brasil casi de forma repentina y que había terminado acogiéndole Marcos. Él se lo contaba así porque quería ser futbolista y bueno, empezaba muy desde abajo, desde segunda, tercera de Torrejón de Ardoz. Pero bueno, oye, el chico tenía aspiraciones para llegar al Real Madrid. Entonces, en ese proceso, pues Marcos le tenía en casa y al principio pues todo bien, pero hay un momento en el que empieza a contarles a sus compañeros de trabajo que está teniendo problemas con Patrick en casa, entre otras de que si, bueno, pues que si no recoge, bueno, casi algunas como concepto casi de, no, estoy con un nini en casa, no estudia, no trabaja y no hace nada y no ayuda para nada, pero encima me complica la asistencia y le veo que creo que está como tonteando con mi mujer, empieza a montarse casi una película de celos, que incluso en alguna ocasión el propio Marcos adelanta, y así se lo dice a sus compañeros, adelanta la vuelta a casa para ver si les pilla infragante. Esta situación no se produce, porque una de las cosas que queda descartada y que en realidad de confirmarla solamente podría confirmarlo o Patrick Nogueira, que ha dicho, siempre ha negado que hubiese tal relación, además incluso con sorpresa, o la propia Yanaina, que por lo que cuenta su familia más cercana, estaría descartadísimo por la relación que ella les narraba, de la relación que tenía en el día a día con Patrick. Entonces, esa parte de ese posible vínculo pasional, como decías, o crimen pasional, pues se descarta también. Aparte, o sea, Patrick vivió con ellos, vivió con las víctimas alrededor de 4 meses en la misma casa, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, todo parte de esta casa de, él, como te digo, él jugaba al fútbol en Torrejón de Ardoz, ahí es donde estaban viviendo. Estuvo en un piso compartido que, bueno, en realidad era un piso multicompartido porque en realidad tenían eso, una habitación, una para Marcos y Janaina con los niños y otra para Patrick dentro de lo que era una vivienda de otra persona. Y ahí estuvieron esos meses, ahí es donde tuvieron esas situaciones de tensión. Y ahí es donde surge la posibilidad de mudarse a otro sitio. Y entonces, bueno, hay varias hipótesis, ¿no? Que es Patrick el que encuentra el anuncio en Idealista del chalet de Pior, que si ya incluso él gestionó cosas con la inmobiliaria. Hay algunas cosas que en el fondo, bueno, pues pueden quedar un poco deslavazadas en la historia, que en realidad de cara al crimen no afectan, pero sí que es un poco la previa de tenemos que irnos de donde estamos, buscamos una situación mejor, que es lo que buscaban Marcos y Yanaina, y encuentran ese chalet que les, en principio por la situación económica que tenían, solo trabajaba Marcos, pues les parece adecuada, está bastante lejos y él no tiene coche, pero bueno, estaba dispuesto a coger autobús y desplazarse tranquilamente cada día hasta el sitio hasta el restaurante donde trabajaba. El problema es que tiene una discusión con Patrick. Él les dice que en realidad él no quiere dejar Torrejón de Ardoz porque es donde está el club de fútbol donde entrena y toda su vida, posible futuro, proyección profesional, y que no le viene nada bien irse hasta Pior. Esto es lo que en audios relata Marcos a su familia en Brasil, a su hermana en Brasil, y gracias a esos audios también sabemos una parte de esa intrahistoria. Pero supuestamente Patrick lo que él viene a asegurar también es que en un momento dado su tío queda con él finalmente queda en recogerle un día para irse a ese chalet y no se presenta. Y él decide cortar toda comunicación con su tío de forma unilateral. Del otro lado, Marcos intenta y ve que Patrick le ha cortado toda la comunicación. Esa barrera entre uno y otro, que ya venía de tensión anterior, uno la da por cortada por su parte y otro la da por cortada por la suya. El problema es que, bueno, Patrick no es un menor, ¿no? O sea, no es algo que esté dejándole desamparado. Patrick podía hacer su vida tranquilamente y ya está. Y en un momento dado, pues oye, las cosas habrían vuelto a hablar, se habrían vuelto a arreglar.
la primera sesión del juicio, esto es lo que se habla, la fiscal cuando dice, bueno, este crimen parece ser que se ha cometido porque en un momento dado Patrick se enfada tanto que no entiende que su tío, el día que él creía que tenía que ir a buscarle, no le vaya a buscar, entonces decide que su tío es lo peor del mundo, con el que es, ya a partir de ahí empieza a construir esta historia de no tiene dinero, se queda con el dinero que mis padres le dan para mantenerme aquí en España, que mis padres le mandan desde Brasil, no cuida de su familia, se ha ido a un chalet sin mí, me ha dejado solo y empieza a construir una historia en la que su tío es la peor persona del mundo y hay que eliminarlo. Entonces, en esa primera sesión del juicio, la fiscal lo planteó así de cara al jurado, ¿se imaginan que un familiar suyo quedase con ustedes en algo y no lo cumpliese y no se presentase, no hiciese lo que ustedes esperan? ¿Creen que lo adecuado, lo que harían todos ustedes sería irse y asesinarle? Pues con esa pregunta en el aire arrancó el juicio por el crimen de Pío. Claro, y justo hasta esta parte que estamos como adentrando a este caso, nos estábamos haciendo como la pregunta de cuál sería el móvil para asesinar a 4 familiares, 2 niños, para asesinar a tu tía, a tu tío. O sea, tú ahora me estás como contando, narrando esa parte donde esta persona, Patrick, empezó como a pensar que su tío lo tenía como enfrentado, ¿no? Había como una confrontación entre ellos dos y al final se delimita o se piensa que se podría llegar a ser el móvil o hay más aún. No, o sea, en realidad el móvil podría ser desde ese a nada, entiéndeme. O sea, fíjate de lo insustancial que es que ese pudiese ser el móvil, como decir que no hay nada, que simplemente le apetecía asesinarle. Que eso es lo que quiso plantear la jueza, o sea, la fiscal en el juicio. Eh, de, es que es muy difícil además, o sea, cuando decimos cuál es el móvil y por qué, pues hay muchas veces que es una historia como muy Claro. complicada o hay una pasta de celos, ¿no? Como bien apuntabas antes, o incluso ese móvil del ajuste de cuentas, que puede entrar dentro de cierta, no digo lógica criminal, pero bueno, al final hay una pieza que encaja, ¿no? Pero aquí pensar que es por eso, teniendo en cuenta que además hay un vínculo familiar y emocional, pues desencaja. O sea, a cualquiera le deja con la cara del sinsentido. Entonces, ¿ese se llega a plantear como el móvil? Sí, pero ya te digo que podría ser ese o a saber. O sea, lo que sí que está claro es que Patrick en algún momento dado lo que siente es tal tipo, o sea, un odio tan inmenso contra su tío que incluso en lo que se viene a llamar esa secuencia criminal, cuando él llega a la casa, pues primero a la casa llega una hora en la que está solamente su tía con sus sobrinos, o sea, con sus primos, perdón. Y entonces él lo primero que hace es asesinar a Yanaina, los niños ven cómo asesina a su madre, él asesina a los niños, él se deshace descuartiza a Yanaina y mete a los niños en bolsas, él limpia todo y él se dedica a esperar porque sabe que su tío llegará en unas horas. Y esa espera, según le cuenta a su amigo Marvin en ese chat, que ya hemos ido relatando algunas cosas, ¿no? de lo durísimo que es, él llega a decir, qué aburrimiento, pues cuando termine con esto tengo hambre, la verdad, luego me hago un bocata de atún. Y acaba de cometer todos los crímenes que he contado, que ha cometido, ¿no? O sea, una mujer y 2 niños pequeños, su tía y sus primos, nunca olvidemos esto, y está esperando matar a su tío. Y está en ese estado, contándoselo a su amigo, que también tiene un capítulo aparte, que le contesta jajaja, jujuju, ¿sabes? Básicamente, porque además está así. O sea, ellos ponen en su chat en portugués kkkk, lo que aquí pondríamos jajajaja, allí ponen kkkk, y esas son sus carcajadas. Entonces, cuando ves eso y ves lo que es capaz de hacer y piensas, tenía un odio, eso, ya digo, inmenso, pero precisamente es que ese odio inmenso le lleva primero, o sea, existe la duda, ¿no? De si Marcos cuando llegó a su casa, al chalet, después de su jornada de trabajo, y
y vio que no salían a recibirle sus hijos como era lo habitual, y el que salía a recibirle era Patrick, pues ¿qué pensó? Y ¿sabes qué creyó que había pasado? Y si realmente vio algo. Porque sí, porque hay algunos que sí que creen que algún familiar cree que llegó a ver sangre, que llegó a ver algo y que fue consciente de que Patrick, por así decirlo, en el momento habría cometido una locura, ¿no? Pero no lo sabemos porque, como pasa siempre, o sea, la víctima no está, las víctimas no están y el que está no ha querido contar detalles. Los detalles que tenemos son los que asumir el crimen, pero sigue manteniéndose en sus lagunas, pese a que hay un chat también que detalla, pero hay un momento en el que él no entra en ese tipo. Claro, tenía como un poco memoria selectiva, ¿no? Como en esa parte un poco. Sí. Vale, vamos a ir ahora a una parte que es como viendo un poco quién era esta persona, quién era el asesino de Pioz. Este chico se llamaba François Patrick Nogueira Gouveia. Tenía 19 años y, o sea, él era originario de Brasil. ¿Dónde y cómo se había criado Patrick? Bueno, Patrick crece en Altamira, o sea, es su ciudad natal, que es o sea, esto es seguramente para el que conozca bien Brasil, esto se quedará en agua de borrajas, esta descripción que yo ubico, pero bueno, hay una parte en la que él está en una zona casi amazónica, de más interior de Brasil, y sin embargo el resto de su vida termina haciéndola en João Pessoa, que es más costera. El salto de una a otra precisamente es por un delito que comete cuando tiene 17 años, y eso implica que termine viéndose a João Pessoa con otros familiares y estudiando ya en la universidad allí. Es verdad que casi era un destino, si hubiese seguido un camino ideal, quizás también habría hecho este camino, me refiero. Podría haber terminado en João Pessoa también, porque allí tenía familia, su abuela, sus tías, y lo normal es que sus hermanas también habían estudiado allí, y fuese su camino ideal, pero en realidad todo se acelera una vez que él, cuando está en Altamira, en el instituto, pues también se le cruza en su camino un profesor que no le gustan las bromas que le hace, y entonces un día, delante de todos los alumnos del aula, decide apuñalarlo. Para los que han buscado ya reconstrucción en el chalet de Pioz, si ponen joven español, o sea, joven apuñala a profesor en el Instituto Altamira, ya no recuerdo exactamente, o sea, realmente no es difícil de encontrar, El vídeo es accesible también está en internet y se puede ver, tiene la calidad de la imagen de una cámara colocada en el interior de un aula, es decir, es pero, un poco borrosa, pero ¿se ve el vídeo de cómo apuñala al profesor? Sí. ¿En serio? Sí. Se ve a los alumnos en el aula, pues serán esos 20-25 alumnos de un instituto, y cómo se levanta un alumno, mientras el profesor está agachado hablando con otro, está acercándose al pupitre de otro compañero, y se ve cómo se le acerca un alumno por detrás. Todos le ponemos nombre ya, que se llama Patrick Nogueira. Es un alumno que es menor de edad, tiene 17 años, y se le acerca por detrás y se ve cómo hace un movimiento, no es nítido, entonces no se aprecia lo que tiene en la mano, que tiene una navaja, y entonces se lo clava en el costado y en el cuello, casi a la altura de la yugular. Son 3 punzadas, porque ni siquiera, o sea, podría decirse como un navajazo, pero es que es casi como si fuese el efecto de un punzón. Y lo llega a matar, Prácticamente de gravedad. Suerte que tuvo que el profesor vivió. Vale. Quedó muy grave, pero sobrevivió. Si nos ponemos desde no la posición de ese profesor, que está bien que viviese el hombre, que superase esta situación, y de su familia, pero si nos ponemos en la situación de quienes vinieron después, siempre han pensado que, bueno, si esa muerte si esa víctima hubiese sido mortal, a lo mejor no estaríamos a día de hoy hablando del cuádruple crimen de Pioz. Pero de aquellas, Patrick, hijo de familia más o menos pudiente, más o menos conocida, más o menos bien posicionada, la justicia en Brasil
yo no voy a decir nada malo por si acaso aquello alguien se lo toma mal, pero es verdad que en este caso, tanto los afines y cercanos al caso como Extra Radio, todos hablan de estamos ante un caso de un menor que es eso, que se benefició del hecho de que su padre tuviese contactos y entonces pasó muy poquito tiempo en un centro de menores. En realidad se lo conmutaron por una pena de hacer trabajos comunitarios y al final quedó en nada, incluso esos trabajos comunitarios, porque estaba con su familia. Su familia decidió sacarle de donde estaba y entonces acelerar ese camino de vete a casa de tus familiares en Joan Pessoa, vas a estar en una casita al lado de la playa y ya vas a ser universitario. ¿Y qué carrera decidió estudiar Patrick Nogueira? Derecho. Que está muy bien para alguien que se va a meter en un mundo criminal. Así que eso empezó estudiando Patrick. Ahí fue donde conoció a otra pandilla de amigos nueva y ahí fue donde conoció a su amigo Marvin, con el que se escribiría los mensajes el día que los crímenes. Bueno, también justo por aquí, que estabas narrando como la parte esa del profesor y tal. O sea, ¿hay algún otro suceso que se conozca que pudiera parecerse a este o al de los crímenes? Aparte del profesor, ¿hay alguno más que se conozca? Pero de hecho, vinculado dices a Patrick, no dices No, a Patrick, ¿no? a Patrick. No, o sea, en realidad, o sea, es su precedente como tal conocido fue este. Luego es verdad que él pues narra episodios anteriores de enfrentamientos, roces, peleas en el colegio, habla de bullying, de su contacto con la bebida, algo, con las drogas muy por encima, pero en realidad no estamos hablando de un acto criminal. No. Claro, como tal, ese era como el que más se llegaba a parecer a después lo que iba a cometer. Claro, o sea, la propia familia de Janaina, como este caso cuando apuñala al profesor, es un caso mediático en Brasil y es conocido. Entonces, cuando Janaina le dice a sus padres, habla con ellos, le dice, oye, que al final va a venirse a vivir un tiempo con nosotros el sobrino de Marcos y es Patrick Nogueira. Y su padre le dice, pero ¿cómo vais a meter a ese niño, a ese chaval en casa con lo que ha hecho? ¿Cómo vas a meterle teniendo unos hijos? Bien, también esto se lo dice la Guardia Civil a la hermana de Patrick cuando intentan traer a Patrick para cumplir condena en España. Le dice, mirad a ver si queréis meter a esta persona en tu casa, que tú también tienes niños. Se lo dice la hermana de Patrick. Ella es abogada. Entonces, la hermana de Patrick, que es como esa voz de ese núcleo familiar de los padres, los hermanos de Patrick, ella ejerce como asesora, es la que viene aquí a España también a hablar con los investigadores de la UCO, de la Guardia Civil, y es ella la que les dice, hay que hacer algo con esto, no podemos tener en casa metido a un asesino, y son los que finalmente, en este proceso en el que Brasil no extradita a los suyos y hablaba de esa diplomacia de los agentes, finalmente por esa vía también Patrick termina metido en un avión empaquetado para venir a España directo a ser detenido y encarcelado. Total. Pero por ese mensaje igual de bueno, es que ya lo ha hecho ya. O sea, esto ya sabemos que lo puede volver a repetir. Si a alguien se le cruza en su camino, él no va a medir quién es y quién no es. Si ha sido capaz de asesinar a su tío, ¿cuál es su límite? O sea, en cuanto a las pistas, pistas que reconducían a que Patrick era el autor del crimen de Pioz, una de ellas también era la geolocalización de su teléfono móvil, ¿no? O sea, el móvil o la geolocalización lo situaba en la vivienda justo esa tarde-noche del 17 de agosto. Sí, el móvil juega una parte clave también en la investigación. ¿Sí? Cuando tienen el volcado de datos, les sale que está ahí, les sale las veces que ha conectado también. No tienen todavía los investigadores de la Guardia Civil ese chat, porque ese chat lo descubren a través de los amigos de Patrick en Brasil. Entonces no acceden a esa comunicación. Saben que ha estado conectándose
con alguien esa noche, le salen las conexiones, entonces saben que ha usado, que hay unas redes activas, descubrirán después por qué. También saben el periplo que hace para moverse, o sea, el autobús que coge. También saben, igual, cuando le pierden esas horas en las que le tenían casi fichado y él escapa, también le acaban localizando por las imágenes de las cámaras que van, están todas fotograma a fotograma, se puede seguir el recorrido de Patrick saliendo de España rumbo a Brasil para buscar refugio. O sea que está muy monitorizado sin él ser consciente. Con las mismas, cuando se vuelca todo el contenido de su móvil, que bueno, él creía, porque también no olvidemos que él se cree que tiene también ciertos conocimientos, él cree, ¿no? sobre tanto sobre jurisprudencia, sobre legalidad, sobre derecho. Él asesora incluso cuando están en Brasil, va asesorando a su hermana aquí, que es abogada ella, pero la va asesorando sobre qué hacer, qué no hacer con los investigadores, cómo dejarse llevar y tal. Pues con las mismas él también se va buscando coartadas. Entonces todo eso, él cree que borra datos correctamente, no es así. Él pide a sus amigos que borren datos del móvil, algunos se despista, por lo cual acaban encontrando la conversación. Y hay una parte en la que él escribe y se redacta versiones para cuando le detengan, para ir ya, se escribe, ¿no? Esta va a ser mi coartada, entonces se lo va ensayando, ¿no? Como quien ensaya un texto que va a leer un actor, ¿no? Entonces la versión es que mi tío ha hecho esto, mi tío no sé qué, mi tío no sé cuántos, entonces él se redacta su coartada. Todo eso también lo encuentran en sus dispositivos. Tenía varios móviles, todos son chequeados y bueno, ya digo que lo único que es verdad que faltaba aquí en España en ese chequeo es esa conversación, porque es verdad que la conversación con su amigo Marvin, él sí la borra. O sea, la conversación del día del crimen, de la tarde-noche del crimen. Y a él, o sea, esa conversación no se la pueden pillar, ¿no? No, esta conversación se accede a través del móvil de Marvin, porque Marvin, bueno, no es muy preciso borrando la información. Entonces cuando su amigo le presta justo el móvil, él tiene varios también, entonces hay un móvil que tiene ahí en casa y un amigo le dice, oye, ¿me dejas un móvil? Y dice, pues sí, toma este. Entonces su amigo coge, se descarga todas las aplicaciones, se descarga WhatsApp, y cuando se descarga WhatsApp ve una conversación de Marvin con Patrick con todo. Tremendo, ¿eh? Y Claro, bueno, esa parte que es la que venimos como arrastrando durante toda la entrevista, vamos a quitarla ya de encima, ¿no? Que es la parte del WhatsApp, ¿no? Que yo creo que mucha gente que haya leído sobre este caso, pues seguramente lo tenga como muy en mente esta parte de que el mismo asesino y descuartizador envía fotos de los cadáveres a un amigo en Brasil. Y se están como entre los mensajes riéndose las gracias. Claro, sí, todo lo que le narra Patrick. Patrick llega a la casa, mata a su tía, mata a sus primos y se conecta. En ese rato en el que, limpia la escena del crimen y entonces ya se conecta. Entonces hay una parte en la que antes no he relatado el inicio del primer capítulo, pero realmente yo te lo decía, digo, para mí es igual de impactante las veces que lo lea. Este capítulo que tengo aquí, que es en la página, mira, yo creo que es el página 145, el capítulo lo titulé Boy, B-O-Y, chico, así es como se llamaban ellos, ¿vale? Aparte de Marvin, Mervin, mi amor, o sea, hay una relación ahí que en algún momento te han dado. También antes me hablabas de la relación, el vínculo con su tía Yanaina. También le preguntan por la relación que tiene con Marvin. Él niega que sea de carácter sexual, le quiere mucho como amigo, que es verdad que a Patrick se le conoce justo por este periodo una novia que se llama Esther, está en Brasil, pero parece que ella le tiene más por novio que él a ella, por novia, por las conversaciones que se mandan. Pero yo empiezo este capítulo
es un capítulo que desgloso el chat, que no lo pongo sin más entero de principio a fin, voy explicando cosas, ¿vale? Pero sí que es verdad que lo arranco con esa mención a Boy, ¿vale? Para que más o menos os orientéis, pero dice, esto, Boy es Patrick escribiéndole a Marvin, ¿vale? Entonces Boy es aquí chico, dice, chico, mi tío no ha llegado aún, no he sentido nada. Da demasiado trabajo abrir a alguien por la mitad. Tengo hambre y ese maricón no llega. Estoy pensando en una cosa, alquilar un coche, recoger las bolsas y enterrarlos fuera de Madrid. Creo que es mejor que encuentren los cuerpos. Los de seguridad no me vieron entrar ni salir. Se acabó. Pero luego le escribe cosas como: metí en bolsas a la mujer y a los 2 niños, ya están guardadas y la casa limpia. Entre medias, Marvin le escribe jajaja, jajaja. Además, o sea, tienen conversaciones de pues ¿a qué te recuerda esto? Pues a un videojuego. Esto es como un videojuego, o esto es como ver Dexter. Hacen esa comparación, porque él intenta ser casi como para que su amigo se ponga en situación y entienda todo lo que ha hecho él, ¿no? Dice, por lo menos hice todo con guantes, no hay huellas. Ahora espero no fallar matando a ese mierda, es cuando está esperando a su tío, ¿no? Dice, he envuelto cada cuerpo con 4 bolsas y les he pasado la cinta americana para que la bolsa no se rompa. Y le dice el amigo, ¿y no va a gotear? ¿No hay cámaras en algún lugar? El amigo lo sigue como si estuviese casi viendo eso, una peli. Y le dice, pasé por la entrada que tiene seguridad pero no tiene cámara, o sea, se ha fijado en detalles. Y le dice el amigo, madre mía, estás hablando ahora como un asesino. Ja, 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 ja. Y Patrick responde, ja, 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 ja. Madre mía. O sea, esto, de verdad, o sea, estos son... ya os digo que yo no pongo todo principio y final, pero son WhatsApp constantes y entre medias se mandan las fotos y entre medias hablan de... Antes lo he dicho, ¿no? Comeré después de derribarlo a él. Lo dejo desangrándose aquí y me hago un atún con pan. Porque me lo merezco después de este día de retardados. O sea, si esto no te deja el cuerpo Es del tremendo, revés... ¿Y qué hace el amigo? ¿No? ¿Qué hace el amigo en Brasil? Pues si es que si se ve ja, 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 en esta página ja, 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 ja. Oye, ¿y qué entonces has pensado que vas a hacer? Sí, pues luego tal, pues volveré, pues mañana, van así. Ja, 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 ja. Oye, que luego te escribo, venga, vale, luego nos vamos a conectar. Y se emplazan a cuando Patrick asesine a su tío y vuelven a conectarse. Entonces hay una parte en la de, bueno, puede ser que, oye, mira, pues no... Tú te has encontrado con que tu amigo, desde la otra punta no digo del mundo, obviamente, Brasil, España no es la otra punta, pero a 6.000 kilómetros, te escribe de repente por WhatsApp y te está contando que ha asesinado a su tía. Claro, y a su pero tío. él, o sea, esa persona, el Marvin, en un principio, o sea, no se lo creía, ¿no? Pero hasta que el Patrick le manda las fotos, ¿no? De los cuerpos. Bueno, el concepto de no creérselo puede ser lo que sea. O sea, Patrick le está contando una serie de relatos que más allá de decir es verdad por la foto, o sea, Patrick le manda fotos como prueba, como el que manda de prueba de vida en un secuestro. Pero vamos, las fotos no se las manda después de contarle todo. O sea, las fotos van prácticamente desde el principio. Hola, mira, estoy haciendo esto. Y el otro no solamente me río, sino que le pregunta por detalles de lo que ha hecho, cómo lo ha hecho y cómo tiene pensado seguir a continuación. Entonces, en ese impasse, una de las cosas por las que Marvin en un momento dado es investigado y entra en prisión también en Brasil, por eso decía también antes que tengo un capítulo aparte, o varios, es porque sí que le dicen, bueno, mira, dentro de lo absolutamente impensable que es que a ti te esté escribiendo, como decía tu amigo, desde otro país, cruzando el charco, y te esté contando de repente que ha matado a su tía y a sus primos, y tú estés, eso, como quien le está contando una película, es que te está contando que lo siguiente que va a hacer va a asesinar a su tío, y que no lo va a hacer dentro de un minuto, es que lo va a hacer dentro de un tiempo. No haces nada, es que no hizo nada. Es que quedó con él y luego nos conectamos otra vez, ok, venga, vale, y luego me cuentas. O sea, no hizo nada por frenarle y no hizo nada, obviamente, si ya no hizo nada por frenar a su amigo, no levantó un teléfono para llamar a la poli. O sea, es que da igual que las cosas pasen.
todo puede ser muy rápido, ¿no? O sea, mucho más rápido de lo que uno piensa de llamo a la alerta, sí, ya sé que no está pasando en la puerta de abajo de tu casa, sino que está pasando a 6.000 kilómetros, pero es una de las cosas que en un momento dado, obviamente, se le señalaron y se le acusaron A a Marvin, Marvin. ¿no? Uh-huh. Claro, pero o sea, con Mm. estas cosas o con estos mensajes y que esta persona no hiciera nada, ni llamara a la policía, ni avisara de que iba a asesinar a su tío justo en ese momento mientras estaba hablando con él y se riera, se estuvieran riendo juntos y demás. O sea, muchos nos estamos preguntando ahora si en algún momento ellos dos tenían habían hecho algún ritual o eran sádicos o perversos o tenían algo así de esa forma, ¿no? Bueno, hay una parte cuando se traza su perfil en la parte psicológica de ambos, en concreto cuando entran en la casa de Marvin, se destapa un poco en los vínculos que tenían en cuanto a amistad, las cosas que compartían y cierta afición, por eso también incluso se menciona a los videojuegos que tenían, ya esa serie que seguía, ¿no? De Dexter, ¿no? Pero bueno, a ver, Dexter también lo he visto yo y ojo, no me planteo para nada, ¿no? Estar en una situación como en la que ha estado Patrick y tampoco Marvin. Pero más allá de eso, sí que se habla de cierta afición a la perversidad o cierto interés por la perversidad, incluso en lecturas. Se atribuyen a que la madre de Marvin, que por entonces ya también ya había muerto, bueno, pues era especialista también es neuropsiquiatra y entonces tenía formación bueno, también conocimientos también sobre los perfiles criminales de jóvenes, los había estudiado, tenía conocimientos también o materia en casa sobre análisis y ensayos sobre la perversidad. Y una de las lecturas que tenían Patrick y Marvin era uno de los libros de la madre de Marvin, que iba sobre eso, sobre perversos, ¿no? Es que entre otros estaba el Marqués de Sade. Bueno, bien, uno cuando se plantea de todas formas es igual que cuando te vas, ¿no? Cuando hablábamos de cuál es el móvil del crimen, ¿no? Es que las lecturas, no, o sea, no es la lectura, sino quién hace las lecturas, no es quién, ¿no? Es como si por ser tú, dedicarte con interés y profesión, ¿no? a tener Ya. conocimiento del mundo de los sucesos, o trabajar yo de la crónica de sucesos, tuviésemos cierta tendencia a, ¿no? Entonces, hay que distinguir muy bien eso. En realidad también puede pensarse en, bueno, en la edad que tenían, oye, puede interesarles cierto conocimiento de un poco un lado más oscuro de Claro, la ¿qué edad mente. tenía su amigo? Tenía 16 Ostras. años. En realidad, para la pandilla que se va haciendo, Marvin era de los más pequeños de la pandilla, de ese círculo también, que son todo, igual que Patrick, son más o menos familiares. Entonces, en ese círculo, Marvin era de los más pequeños. Pero dentro de esa pandilla, Patrick era de los mayores y era casi un consejero y un guía para muchos de ellos, en concreto para Marvin. Le miraba y le trataba con adoración. Entonces, hay una parte en la que a día de hoy recomiendo, si no la estáis viendo, y a raíz ya de la introducción en este caso, espero que os enganchéis. Hay una docuserie que está ahora mismo en A3 Player, que es No se lo digas a nadie, que es sobre el crimen de Pior. Y son 5 capítulos en los que, bueno, entre otras cosas, hay una parte que es la parte que estamos tratando aquí ahora, sobre lo que hacen los investigadores sobre el crimen y demás, pero hay una parte que pega un salto exponencial, que es viajar a Brasil y entrevistar al círculo cercano de Patrick, entre otros está Marvin, que está a día de hoy en libertad. Y Marvin se presta a ponerse ante las cámaras de televisión de esta serie, de No se lo digas a nadie, y es impresionante cómo responde, es impresionante. Porque todavía ahora, bueno, se ha construido obviamente un posrelato de cómo era él, por qué hizo aquello, ¿no? Pero sí que reconoce que hay un momento que cuando a él le llegan los mensajes de Patrick,
él no se atrevía ni a contradecirle porque era, no sé, era como su tótem, su gurú o su ser a admirar por encima de Tremendo. todos. Entonces, la lectura que hace, que es surrealista, ¿no? La que lees en el chat, pero surrealista la que hace a día de hoy, que estamos hablando de que estas declaraciones las ha hecho, o sea, el documental se estrena ahora, pero son declaraciones de 2022 igualmente, totalmente presentes, activas y emitibles y válidas, y Marvin no ha cambiado para nada su forma de plantearlo, pero estamos hablando de 6 años después del crimen, la lectura que hace de lo que hizo y de cómo se comportó. De verdad, recomiendo encarecidamente. No quiero desvelar aquí porque ya han emitido ya 3 capítulos, quedan 2 y ahí se destapa ya Marvin en esencia. Marvin es, para los investigadores de la Guardia Civil aquí que cazaron al asesino, que es Patrick Nogueira, Marvin es casi esa persona, incluso alguno en plan de, obviamente el autor es Patrick, pero hay una parte de por encima incluso de Patrick. Les habría gustado mucho poder entrevistarse con Marvin, pero Marvin ha salido de Brasil y aquí no tienen como tal su delito de cometerlos a distancia, y lo comete desde Brasil, y allí tendrían que haberle juzgado, y bueno, a la espera está de un recurso que se puso de su inocencia, bueno, su libertad eterna de momento, porque como no tienen tipificado el delito por el que le iban a juzgar, que es colaborador virtual, se ha quedado en un limbo. Pero hay un recurso puesto para Claro, eso, y a ver o si sea, en incluso febrero... nos preguntamos también si, por ejemplo, Marvin, que estamos hablando ahora un poco de esa figura, esa persona, según algunos investigadores también, llegan a pensar que si hizo eso de colaborador virtual de un asesinato, de un triple crimen y después cuádruple, si en algún momento esa persona podría llegar a hacerlo más veces o incluso él llegar a perpetrar algún crimen. Bueno, más que ser capaz de cometer algo así, que bueno, por cómo uno lee su reacción, parece que se lo tomaría. Al final no es lo mismo tampoco ser un cómplice que ser el autor material, ¿eh? O sea, me refiero a que muchas veces pegar ese salto no está tampoco a la altura de todo el mundo. Entonces, aquí en España sí habría sido juzgado como colaborador o como cómplice, por encima del hecho de que estuviese tipificado el que hubiese sido por WhatsApp, ¿no? Que parece que en Brasil eso es una limitación. Aquí no. Hubiesen seguido adelante con el caso, pero más allá de eso no podemos tampoco aventurarnos. Es decir, sí que, como decía, a los investigadores de la Guardia Civil les parece que es alguien a tratar, a interrogar y a indagar como mente criminal, sí. Pero no sé si es muy aventurado a día de hoy desde donde estamos y desde donde de verdad que recomiendo que veáis su declaración. Podríamos decir que es capaz o no de hacer, de cometer lo que hizo Patrick. Claro. Yo leí en alguna parte que tú como que decías, o bueno, no sé en qué medio salía, me parece que como haciendo un poco la redacción de lo que es un poco esta entrevista y demás, leí que tú te habías sentado en el juicio al lado del asesino. Y como que en alguna entrevista te preguntaban por eso. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo sentías estar al lado de una persona que había cometido un cuádruple crimen de esa manera? Bueno, voy a precisar un poco porque al lado no es exactamente, porque al lado como tal, si todos tenemos un poco presente cómo es esa sala, es una sala pequeña, ¿vale? O sea que sí que había cierta cercanía, Axel, o sea, en cuanto a que estábamos a unos metros de distancia, ¿no? Pero podría decir, yo siempre digo que calculando estábamos a 3 4 metros. Eh, Al lado no, porque es verdad que él se sienta en lo que es la zona que está ya directamente para el tribunal, entonces tienes presidiendo a la presidenta del jurado y a su secretario, ¿no? Que están ahí en el frontal, ¿no? De la sala, por así decirlo. A un lado de la sala quedaría todo el elenco de abogados, que en este caso, al haber tantas víctimas, fueron varias acusaciones, y luego también se personó como acusación particular el casero,
de la vivienda, o sea, como acusación particular estaban tanto la familia por parte de las víctimas consanguíneas con Patrick, que son Marcos, luego también la familia de Janaína, también tenía su propio, no compartían abogado, estaba, ya digo, el del casero, y luego sí que había, a título personal, también se personaron como acusación popular, ¿vale? Luego estaba la abogada de Patrick, y hasta ahí. Como unos 1,5 2 metros empezaba la bancada del público. Frente a esta bancada que he dicho que he narrado de los abogados estaba el jurado, ¿vale? Con los 9 miembros del jurado. Y en la bancada del público, en primera y segunda fila, según encontrase el sitio, porque había muy poquito y ahí estábamos básicamente durante el juicio. El primer día sí que estábamos 3, 4 periodistas, luego el resto de las jornadas no. Estaba yo casi siempre de periodistas, o sea, siempre, y luego había algún compañero más. Y los familiares. Y eso es lo más duro. O sea, me refiero, que yo le tuve cerca, sí. Que yo vi su actitud, sí. Que no es lo mismo ver a Patrick cuando ves toda su imagen al completo, ¿no? Durante toda la sesión, que verle en la imagen que tienes enfocada solamente de su cara durante el juicio, también. Porque hay veces que se aprecian gestos y actitudes que cuando tú lo estás viendo a lo mejor y estás escuchando el sonido de la sala y le ves que él está haciendo así, parece que está poniendo cara de pena. Pero en el contexto general no. En el contexto general realmente era una actitud bastante pasota, salvo cuando hablaban de cosas que tenían que ver con su actitud o análisis criminal. Es decir, le interesaban especialmente las comparecencias de psicólogos y psiquiatras. Eso era como lo que más le interesaba. Sí, parecía que estaba más atento. Luego tomaba notas que le pasaba en como paginitas pequeñas, como un post-it, a su abogada para hacer correcciones, para que ella las notase y demás, de esto que están diciendo no es con precisión. También le interesó, o sea, la parte de la Guardia Civil, bueno, pero le interesó bastante el relato de las autopsias, que son sesiones durísimas, porque claro, las personas que se ponen a relatar son obviamente forenses que tienen que hablar de por aquí entra, por aquí sale la puñalada, por aquí tal, lo que me encuentro yo es un cuerpo en 3 trozos, o sea, eso, toda esa precisión quirúrgica, ¿no? Es muy duro escucharlo en la sala. Y tienes al que ha cometido todos esos crímenes siguiendo, que es que ahí sí prestaba atención. Pero cuando luego declaró su tío, pues ni le dirigió la mirada. Cuando declaró Wolfram, que le increpó y le decía ¿por qué? Llorando. Y ni levantó la mirada. Y luego ya digo que hay una parte que más allá del hecho de que al final, bueno, pues es, entiéndaseme bien, o sea, casi lo del privilegio que quiero definirlo como el hecho de poder estar ahí es un privilegio, porque es verdad que no es fácil estar además esta sala es muy pequeña, entonces había el hueco que había muy contado. Poder estar ahí, pues creo que de verdad que todos los ciudadanos en algún momento dado deberíamos ver cómo funciona, ¿no? Cómo funciona un juicio hora tras hora, sí, ¿no? Y lo que supone una semana entera de un juicio. Pero más allá de eso, a mí me impactó mucho estar compartiendo en esa bancada, estaban los familiares. Entonces ahí sí que escuchar cómo vivieron ellos, no solamente ver a Patrick, sino todo lo que se iba contando en el juicio. Por ejemplo, todo lo que contaban que había que hacerlo, de cómo fueron los crímenes gráficamente y que estuviesen presentes fue durísimo, porque yo les tenía ahí al lado y era escucharles llorar. Estaban rotos, estaban absolutamente rotos porque no entendían nada de nada. O sea, no. Y para ellos al final todo ese repaso, hay una parte que es, ya está, es hacer justicia, pero hay una parte de por qué tenemos que estar aquí, ¿no? De por qué ha llegado a pasar esto, de por qué esa persona que está ahí ha cometido este crimen. Y madre mía, y
y que son gente que se está conteniendo, porque yo le tenía a esos 3 metros, pero es que ellos también. Claro, eso impresionó, ¿no? Te impresionó mucho. Impresiona, o sea, impresiona el hecho de que alguien, oye, estás en una sala y obviamente hay guardias de seguridad y bueno, pero de verdad, impresiona el aguantar ahí estoicamente, sabes todo lo que vas escuchando y tenerla ahí delante. Claro. Así que sí, eso, casi más que el hecho, por eso te decía, más que el hecho que ni siquiera, o sea, es todo el contexto que estás presenciando. Ok, Bea, pues un poco por aquí lo que sería esta entrevista sobre, sobre tu libro de Olor a muerte en Pioz, sobre el caso de Pioz. La verdad es que es un caso tremendo, creo que tiene muchísimas partes que aún hay que recorrer. Aquí hemos hecho un poco esta introducción al caso con los puntos clave y bueno, nos has narrado el caso. Increíble, la verdad. Yo creo que han quedado como muy claro varias partes para introducirse al caso y también ahora si quieren ir a meterse como en esa serie que tú contabas antes de que está saliendo de 5 capítulos, ¿no? En A3 Player. Sí, o sea, ahora tienen, o sea, en cuanto a material, está la parte de sentarse a leer. Es verdad que, perdonando otra vez la tos, es verdad que el libro, yo lo digo, o sea, no es... No esperen de verdad tener que llevarse las manos a la cabeza ni nada. He intentado ser, sobre todo porque los familiares lo leyeron, entonces quería ser, dentro del horror, respetuosa con la profusión de detalles. Y tienen esta parte que es el papel para poder adentrarse en este crimen. Todo lo que hay escrito en el libro es auténtica true crime, es sin nada de ficción, pero luego aparte esa docuserie sí que no se lo digas a nadie y que yo siempre digo, oye, aquí estamos ahora mismo conectados yo por redes, por cualquier vía que sea, o Twitter, o más que incluso que Instagram, por Twitter, yo respondo, tengo los mensajes para que me puedan hacer consultas, dudas o apuntes. Yo entiendo que muchas veces casos como este generan inquietud Claro. y a veces, oye, pues ahí estoy. O sea, es la parte, por así decirlo, un poco didáctica para el que se quiera adentrar en saber cómo se investiga un caso de este tipo, que realmente fue una investigación impresionante de la Guardia Civil por lo rápida y lo eficaz que fue. Ok, pues muchísimas gracias, Bea, por pasarte por aquí por nuestro canal y contar un poco tu relato de este libro y también todo el caso de Pioz. Pues nada, saludos a todos los que estén por aquí escuchando, viéndonos y de verdad muchas gracias, ha sido un gustazo.